Sean bienvenidos en esta mañana a su programa El Eco de Dios. A través de estas enseñanzas estamos viendo la operación de la enfermedad, pero vamos a aprender también cómo ser libre de toda enfermedad. Si tú consideras que estás siendo bendecido, hay 3 causas por las cuales tú vas a recibir un milagro. La primera, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La segunda, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y ha sido suficiente para sanarnos y perdonarnos. Número 3, por sus llagas hemos sido sanados. Y aún si quieres un cuarto argumento para entender tu libertad, la palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay 2 figuras de enfermedad. Tal vez tú dices: bueno, estoy entendiendo. Si tú crees que Dios está quitando velos en ti a través de esta enseñanza, es bueno que identifiques la posición de la enfermedad. Bueno, tal vez entendías que Dios puede estar permitiendo esa enfermedad. Entonces prepárate, porque tu milagro vendrá. Estamos orando y ayunando para que mientras enseñamos y los velos sean quitados, usted pueda experimentar la salvación y la sanidad, la libertad en Cristo Jesús. Tú dices: bueno, entiendo que esto es permitido por Dios, aunque no es su voluntad que esté así. Dios lo está permitiendo porque está formando algo en mi vida o porque se va a glorificar. Prepárate para tu milagro, porque dice que el Señor hizo la herida y Él mismo la vendará. Ahora, si tú dices: bueno, esto parece más una intervención demoníaca, no te angusties, no te preocupes, no pierdas la fe. En el Señor hay libertad. Amén. Es hora de que empiece a provocar su autoliberación, y a través de este programa tú irás aprendiendo. Primero, identificando la enfermedad. Número 2, la posición de la enfermedad. Y número 3, vas a ir aprendiendo cómo liberar personas cautivas por el diablo. Dice Jesús: cautivas por Satanás, atadas por Satanás. Cómo liberar a esas personas, pero también cómo provocar una autoliberación. Todo esto en el nombre de Jesús. Voy a hablar acerca de lo que causan los demonios de enfermedad en una persona. Cuando una persona está bajo la influencia o bajo la operación demoníaca, esta persona va a estar 100% oprimida, va a estar 100% esclava y 100% sujeta a ese demonio que fue asignado para enfermarle. Cuando nosotros hablamos de demonios, tomamos una palabra griega, y es una palabra griega que traduce la palabra demonio o demonología. Y es una palabra, la voy a deletrear: D-A-I-M-O N-I-Z-O-M-A-I. No se preocupe, que puede devolver el audio y la puede volver a escuchar. Pero esta palabra se lee daimonizomai. Daimonizomai. Amén. ¿Qué traduce esta palabra griega de demonología? Traduce como ser ejercido por un demonio, tener un demonio oprimiendo, ser atormentado o estar poseído de demonios. Esa es la palabra griega para demonología: D-A-I-M-O-I-N-I-Z-O-M-A-I. Daimonizomai. Amén. No trate de hablar griego. Muy bien. Una traducción que pudiéramos encontrar más exacta a esta definición griega es la palabra ser endemoniado. Muy bien. ¿Qué causan los demonios de enfermedad en una persona cuando la operación es demoníaca? Voy a mencionarle, si Dios permite, en este espacio 5 o 6 causas, 6 eventos, 6 características de una demonología en operación en una persona a través de enfermedad. Yo estoy hablando a través de enfermedad. Muy bien, número 1, pueden causar enfermedades y aflicciones en una persona. Enfermedades y aflicciones. Bien, la palabra de Dios nos da un panorama muy amplio acerca de las enfermedades. Y no solamente nos brinda un panorama muy amplio, sino que también nos permite ver qué ocasionan estos espíritus inmundos en una persona. Vamos a tomar algunos textos para definir el primer título que acabo de mencionar: las enfermedades y las aflicciones. Lucas capítulo 13, verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada,
y en ninguna manera se podía enderezar. Note por favor que esta no era la voluntad de Dios para esta persona. La Biblia resalta claramente que tenía espíritu de enfermedad. Vuelvo y repito algo, por favor quiero que abra su mente a lo que le voy a decir. Tú puedes tener una enfermedad o estar enfermo porque Dios lo permite, pero puedes tener un espíritu de enfermedad que es completamente diferente. ¿Cómo podemos entender la diferencia? Cuando es permitido por Dios, Dios hace un milagro sin intervención de nada. No digo que alguien no ore por ti y te sanes, pero no tiene que ver nada con espíritus raros. Cuando tú miras los milagros que Jesús hizo, tanto de resurrección como de salud, en algunas, no en todas, en algunas personas, te vas a dar cuenta que el Señor simplemente le decía: ¿quieres ver? Pues ve. ¿Quieres ver? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Que yo vea. Pues ve. Listo, mira. A otros, sé sano. No te preocupes, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y lo sanaba, lo resucitaba. Pero habían casos donde Jesús lidiaba con demonios o espíritus que estaban en la persona. Entonces la Biblia nos deja ver ese panorama. Por un lado, enfermedades que Dios controla, que Dios ha permitido allí, y sobrenaturalmente, por su amor, por su gracia, va a sanar. Pero hay casos donde el mismo Jesús tuvo que lidiar con espíritus porque él era consciente que ahí había una operación demoníaca y que esa persona no estaba bajo la permisión de Dios, sino bajo el yugo de Satanás, como el caso de esta mujer. Esta mujer está atada por Satanás, por lo tanto hay que provocar una liberación. Y en todo donde hubiera un enfermo, en la vida de Jesús, un enfermo bajo la operación demoníaca, tú vas a encontrar a Jesús reprendiendo y echando fuera. Pero cuando Jesús tenía discernimiento para entender que esa enfermedad era por obra y para gloria de Dios, pues Jesús no lidiaba con eso, simplemente tenía que declarar una palabra y la persona se sanaba. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el que había sido ciego y mudo hablaba y veía. Entonces note que cuando el demonio fue lanzado fuera de esta persona, la persona pudo ver y pudo hablar. ¿Por qué no veía y por qué no hablaba? Porque había operación demoníaca. Entonces esto nos permite ver que un espíritu de ceguera fue el que provocó que aquel hombre perdiera su visión. Entonces la ceguera puede ser, número 1, provocada por Satanás, ¿sí? O número 2, recuerdan el caso de que este no pecó, esto es para que Dios se glorifique, o porque Dios simplemente lo permitió. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. En Mateo 12:22, Jesús lidia con un demonio ciego y mudo, que tenía a la persona ciega y muda. Pero en Marcos 9:25 lidia con un demonio mudo y sordo. Entonces note que esta persona estaba muda y estaba sorda porque estaba poseído por un demonio. Característica número 1, ¿qué causan los demonios de enfermedad en una persona? Número 1, causan enfermedad, causan aflicción. Número 2, mortifican a la persona. Cuando hay una operación demoníaca, la persona va a estar mortificada. Lucas 6:18 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. La palabra atormentar es la palabra griega okleo, que significa mortificar a la persona. Número 3, maltratan a la persona. Maltratan a la persona. Marcos capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí vemos un espíritu maltratando a la persona. No solamente la tenía atada, sino que la maltrataba. Número 4, contaminan a la persona, la pueden contaminar. Vamos a ver Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus. La palabra acatartos, que significa
Cuando dice espíritus inmundos, usa la palabra griega arkatartos, que se traduce como impuros, contaminados y sucios. Entonces note que un demonio puede contaminar a una persona. Por eso es que cuando el demonio entra, lo puede contaminar con amargura, con odio, con ira hacia Dios, culpan a Dios, ¿comprendes? Y entendemos obviamente la condición de una persona. Estoy declarando su libertad y estoy declarando su sanidad en el nombre de Jesús. Número 5, no solamente mortifican, no solamente causan enfermedades, no solamente maltratan a la persona, no solamente pueden contaminar a una persona, sino que número 5, la pueden atormentar. Los demonios de enfermedad atormentan a la persona. Y aquí quiero mencionar 2 características de tormento. Número 1, el tormento emocional. Mateo 5:22. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí hay un tormento emocional. Y número 2, un tormento físico. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece. La palabra padecer es la palabra griega pascho. P-A-S-C-H-O, pascho, que significa una sensación de dolor profundo. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece, o sea, una sensación de dolor profundo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua, y reprendiendo Jesús al demonio, salió del muchacho. Esto lo vemos en Mateo 15, del 15 al 18. Entonces, atormentan emocionalmente y atormentan físicamente. Ahora es importante entender, y como aspecto número 6, quiero ministrar que un demonio de enfermedad también puede provocar enfermedades mentales, lo que llamamos enfermedades psiquiátricas o psicológicas o psiquiátricas. Marcos 5, voy a tratar de definir rápidamente Marcos 5. Cómo un demonio puede causar una enfermedad mental, es decir, una alteración mental a través de una enfermedad mental. Marcos 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un homre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí tenemos varias características. El comportamiento de esquizofrenia, locura en esta persona. Todo lo que psiquiátricamente se quiere manejar como una enfermedad, porque a una persona con estas antecedentes dicen que tiene una enfermedad mental. No, aquí tenemos la operación de una legión demoníaca. Las legiones, escúchenlo por favor, las legiones son las que producen locura y esquizofrenia. ¿Cuáles son las características de locura y esquizofrenia? Tenemos autolaceración, vemos que la persona se desnudaba, una ira incontrolable, agresión a otras personas, indigencia por el estado en el que estaba. Es una persona que no mide lo que come cualquier desecho. Tenemos aquí también maltrato propio, maltrato a sí mismo. Esas son manifestaciones de locura o de esquizofrenia. Y lo que vemos en Marcos 5, este gadareno, no ganadero, este gadareno de la ciudad de Gadara estaba completamente atado por un espíritu de locura y de esquizofrenia. Es decir, son esos demonios que enferman a la persona para llevarla a que muera en el resto de su vida en aquellos lugares psiquiátricos. Amén. Aquí lo que vemos es una variación de mente en la persona. Ojo con esto. Cuando un demonio de este calibre está en una persona, la persona va a tener una variación de mente. Veamos el verso 6 al 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo la legión dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Note que este hombre, cuando ve a Jesús, se postra. Ahí él es consciente porque él se postra. Postrarse significa adoración y humillación. Él es consciente, en su naturaleza humana él es consciente, pero cuando Jesús viene y habla con él, ya el demonio le roba la conciencia, la libertad de conciencia, ya el demonio lo controla y el demonio responde: yo soy Legión porque somos muchos. Y aquí fue necesaria la autoridad de Jesús para liberar a este hombre que estaba atado por ese demonio.
le hablé en este programa de lo que causan los espíritus inmundos de enfermedad en una persona. El Señor les bendiga.